Sigues controlando tus tanques con surtidores de combustible, flujómetros y tiqueteras. En este video te explicaré el principio de funcionamiento de estos equipos, el mantenimiento que requieren, la calibración que necesitan, el talón de Aquiles que tienen para ayudarte a controlar el robo de combustible, analizando las diferentes situaciones de robo más comunes que existen en camiones cisterna y tanques estacionarios. Soy John Espinal, fundador de ITK Soluciones. Y desde el año 2012 he estado ayudando a más de 4.000 empresas de todas las industrias a controlar el robo de combustible en tractocamiones, maquinaria terrestre, maquinaria anfibia, grúas, tractores, tanques estacionarios, embarcaciones, dragas, rigs y plataformas petroleras. Este tipo de equipos que estamos viendo los vemos comúnmente en el mercado en esta forma, que es la forma pequeña. También los vemos o muchas veces no los vemos, puesto que están embebidos, están incorporados adentro de carcasas, de cajas, etcétera. Entonces toda la conversación que vamos a tener pues también aplica a todos esos tipos de equipos que normalmente los vemos, por ejemplo, en estaciones de servicio, que los vemos en los camiones cisterna, donde observamos es una caja mucho más grandes, puesto que todos ellos básicamente tienen el mismo principio de funcionamiento, que es un principio de funcionamiento mecánico que se basa en piezas móviles. Acá, por ejemplo, vamos a observar, este es un equipo que tiene un principio de funcionamiento basado en una turbina, es decir, cuando el combustible fluye a través de él, vamos a encontrar que acciona la turbina y por lo tanto esa turbina cada vez que da vueltas genera unos pulsos, ¿sí? De igual manera tenemos una tecnología muy similar que es esta que está aquí. Básicamente encontramos que este tipo de equipos no está basado en turbina sino en engranaje, ¿sí? Si comparamos los dos, este es un equipo básicamente que tiene una precisión o un margen de error del 1%, y este tiene un margen de error del 0.5%, puesto que está basado en engranajes y los engranajes le dan una precisión superior. Bien, ahí básicamente entonces entendemos que el equipo lo que hace es contar pulsos, y esos pulsos necesitan ser convertidos a galones o a litros para ser desplegados en una pantalla, o en algún evento tendremos algunos de estos equipos que no tienen pantalla, que simplemente tienen una línea de salida y transmiten el dato a otro equipo que ya lo llevará a un software, etc. Ahí precisamente comienza entonces el talón de Aquiles de esta tecnología, donde básicamente todos los que están interactuando con este tipo de equipos tienen que calibrar, ¿sí? Ese proceso de calibración es el proceso de convertir esos pulsos a galones o a litros, y ahí entonces comienza que todas las personas que interactúan con el equipo aprendieron a calibrar, es decir, aprendieron también a descalibrar, ¿sí? Porque como el equipo tiene desgaste, ¿sí? El equipo cada vez que se usa, por tener piezas mecánicas y piezas móviles, pues la turbina o los engranajes empiezan a tener desgaste. Entonces hemos visto que este es un equipo que requiere una calibración recurrente, ¿sí? Por ejemplo, en las estaciones de servicio tienen que calibrar cada 2, 3, 4 meses. Tienen que recalibrar, llevar el serafín y tomar las medidas y probar el equipo y ajustarle algo que se denomina el factor. Les dejaré un video en la parte de abajo para que puedan conocer cómo se ajusta ese factor. Podrán identificar que una persona que ya conoce el procedimiento en 1 o 2 minutos puede modificarlo, y precisamente ahí es donde comienzan los problemas para controlar el robo de combustible, porque la persona que maneja, por ejemplo, la cisterna, el operario del camión cisterna, al saber cómo se altera el factor, entonces él empieza comúnmente a apuntarle a la práctica de recibir 3.000 galones en su cisterna, y básicamente afinando el factor, cuando él sale a distribuir ese combustible
y ya tiene tiqueteras, porque recordemos que estos equipos muchas veces van conectados a impresoras donde se expiden los tiquetes, pero no perdamos la atención porque finalmente es el mismo equipo el que mide, así tengamos tiqueteras, etcétera. Estamos hablando de este mismo equipo, de esta misma tecnología, flujómetros. Y básicamente entonces lo que ocurre es que al afinar ese factor, el operario, de una manera muy sencilla, con una inversión de tiempo de 2 minutos, cambia el factor y entonces puede conseguir muy fácilmente que él recibe 3.000 galones de combustible en su cisterna en la mañana, sale a distribuir y cuando ya ha entregado 2.900 ya tiene tiquetes por 3.000. Entonces le están quedando en el tanque siempre 100 galones que posteriormente podrán ser vendidos por él en el mercado negro, porque pues él ya consiguió los tiquetes. Tiene en suma de tiquetes por 3.000 galones y eso ocurre porque básicamente él afinó que esa medida de galón sea un poco más pequeña. Entonces cuando le dispensa a la máquina 1, a la máquina 2, a la planta, a los diferentes equipos, pues está entregando, por ejemplo, que están abasteciendo 100 galones, pero realmente está entregando solo 95. Entonces en cada abastecimiento le va a ir quedando un remanente de combustible. Entonces ese digamos que es el problema principal que tiene esta tecnología, por lo cual nosotros no la recomendamos para controlar el robo de combustible. Si estás pensando en hacer una inversión, es importante que lo reevalúes. Existen otras tecnologías y otros sensores de control de combustible que te ofrecen una mayor precisión y que si observamos los costos, cuando revisan, por ejemplo, la posibilidad de tener un sistema de este estilo con cajonera y con gabinete y con todo lo demás en un camión cisterna, podemos estar hablando fácilmente de unos 15 o 20 millones de pesos. Y con toda certeza existen otras tecnologías que van a tener un mejor comportamiento en cuanto a todas las modalidades de robo de combustible que hemos conversado y también un mejor comportamiento en cuanto a otras, como por ejemplo los abastecimientos. Entonces esta tecnología que estamos viendo acá básicamente no nos informa cuánto combustible entró al camión cisterna, no lo sabemos. Tal vez pedimos a la estación que nos entregue 3.000 galones y de pronto no nos entregan 3.000 galones, de pronto nos entregan 2.800 o de pronto nos entregan 2.900 y pues el operario con la mirilla y la varilla sube y mide y de pronto ahí a ojo pues le da la medida, pero puede ser que en cada abastecimiento ustedes estén perdiendo 100 galones de combustible. Entonces ese es otro punto muy importante que es una, digamos, falencia cuando estamos controlando el combustible con surtidores o con flujómetros. Bien, entonces esa es una característica, pero no es la única. Existen muchas otras donde el sistema sigue quedándose corto. Por ejemplo, en la vía, el operario comienza a identificar puntos donde él vende el combustible. Entonces se detiene en un sitio y vende 20 galones, luego se detiene en otro sitio y vende otros 20 galones. Y pues probablemente va a estar extrayendo el combustible con otra manguera que sale directamente del manhole o que se tiene por otro lado con otra bomba para que el surtidor, digamos, no se afecte y no cuente. Entonces esas son otras características que debemos tener en consideración o situaciones que debemos tener en consideración a la hora de considerar esta tecnología para controlar el robo de combustible. Entonces, finalmente, como conclusión, no recomendamos esta tecnología para control de robo de combustible. Existen otras tecnologías que les van a garantizar controlar una mayor cantidad de situaciones de robo y muy probablemente esas tecnologías van a tener un costo mucho menor.